Pese a ser la cuarta economía de la Unión Europea y un país con recursos suficientes para atender a las necesidades de toda la ciudadanía, España, según el propio informe de estado de la pobreza, tiene un 26% de la población en riesgo de pobreza y exclusión y casi la mitad de las familias monoparentales, la mayoría con mujeres a la cabeza, están en esta situación, ¿no? La pobreza en las familias se traduce en pobreza infantil con casi 2,6 millones de niños y niñas que viven en riesgo de pobreza y exclusión y con 13,5% viviendo en pobreza severa, ¿no? Creo que son cifras que nos generan mucha preocupación y que espacios como este nos permiten pues, hacer un mapeo, una mirada más cercana de qué está sucediendo y ver desde las políticas públicas cómo puede esta sociedad, ¿no? Cambiar esta situación que no debería de ser estructural. Eh, la oportunidad que nos brinda este seminario, ¿sí? Es eso, vamos a analizar de cerca qué mecanismos y estructuras inciden en la transmisión intergeneracional de la pobreza y revisar el panorama de políticas públicas en el que nos encontramos, ¿no? Cómo se lucha contra la pobreza desde las administraciones y obtener una foto de en qué se ha avanzado, dónde estamos y dónde están proyectos, ¿no?, tan ambiciosos como la ley de familias. Para ello vamos a iniciar con una mesa de presentación, de mapeo, para la que vamos a contar con Carlos Usías, ¿no? Presidente de AP en España. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y con Lucía Losovis, directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030. Contamos así con una mirada, pues tanto desde la sociedad civil, desde la red que articula en España todas las organizaciones que trabajan contra la lucha, en la lucha contra la pobreza y con la administración que ha estado todos pues, en esta última legislatura y que va a continuar aplicando políticas ambiciosas contra la pobreza infantil y por las familias. Vamos a tener 10 minutos cada uno de los ponentes para empezar. Y si sobra un poco de tiempo, pues podríamos introducir algunas preguntas. Buenos días, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar presentes en este seminario, ¿no?, que estamos realizando, seminario sobre políticas de protección a familias e infancia. Agradezco mucho la presencia de la directora general, ¿no?, de Lucía. Generalmente tenemos tendencia a focalizar en determinado tipo de pobreza y una de las que más en boga está por lo grave que es que hablamos de pobreza infantil, como también hablamos de pobreza energética, hablamos de feminización de la pobreza, hablamos de pobreza en medicamentos, etcétera, ¿no? En el fondo lo que estamos hablando de la pobreza en los hogares, ¿no? La pobreza en las familias, ¿no? Y eso es especialmente importante que lo tengamos en cuenta a la hora de poder contar. No vamos a encontrar ningún niño rico en una familia pobre, ni al contrario, ningún niño pobre en una familia rica. Eso no existe, ¿no? Pero sí existen necesidades, indistintamente de cómo estén las familias, de medidas específicas dirigidas a la infancia para aminorar, para mejorar la situación de la infancia, indistintamente de que su familia esté en situación de pobreza. Pero si queremos erradicar la pobreza, tenemos que actuar directamente sobre la pobreza de la familia, además de actuar en elementos que mejoran las condiciones de vida y la situación, evitan más sufrimiento a la infancia con medidas específicas dirigidas a la infancia, a los niños, ¿no? Por eso nosotros, desde la Red de Lucha contra la Pobreza, cuando hablamos de pobreza, metemos distintos elementos que tienen que coordinarse para poder actuar. Permítanme que haga un pequeño recorrido a las cosas que entendemos y luego terminaré hablando específicamente de algunas medidas que consideramos especialmente importantes y rápidas y urgentes y bien dotadas, por cierto. Primero, en las familias, cuando hablamos de los recursos, lo primero son qué recursos llegan a la familia. Si llegan por tres vías esencialmente a las familias más vulnerables, ¿no? Bien por vía empleo,
¿no? Que para eso, para que el tener empleo sea inclusivo, necesitamos que el empleo sea de determinada calidad, es decir, que tenga unas retribuciones y una estabilidad del mismo, que y una calidad ese empleo, ¿no? Porque si no, no cumple la función. Hay que tener en cuenta que tenemos más de un 12% de personas, de trabajadores pobres en España, ¿no? O lo que es lo mismo, el 30%, casi el 32% de las personas en situación de pobreza tienen empleo. Por lo tanto, el empleo tiene que tener determinadas condiciones o si no, no cumple esa función. Necesitamos unas pensiones dignas, ¿no? Porque si están por debajo del umbral de pobreza, pues entonces no cumple esa misión. Y por supuesto necesitamos una garantía de rentas dignas. En España se ha implementado el ingreso mínimo vital, pero también debe de ser complementado por las comunidades autónomas que tienen la competencia de inclusión social, ¿no? Para conseguir que estos periodos que no se tienen empleo o de familias que no pueden o personas que no pueden llegar al mercado de trabajo si tengan los recursos suficientes para tener una vida medianamente decente, digna, partiendo de que el ingreso mínimo vital actúa sobre todo en la pobreza severa, no tanto en la pobreza con carácter general, pero sí en la pobreza severa, y eso ya es bastante importante, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta que tenemos a más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes en pobreza severa, es decir, que viven en familias que están en situación de pobreza severa. Por lo tanto, por eso es tan importante la garantía de rentas. Y luego son necesarios otro tipo de elementos, como tiene que ver con la sanidad, donde tiene que haber una sanidad pública, universal, gratuita y que garantice que con un quebranto en salud no se convierta en un quebranto insuperable de carácter económico, de carácter que lleve a las familias a una situación de imposibilidad de salir adelante, a una situación de pobreza o pobreza severa. Necesitamos un sistema educativo inclusivo, universal, gratuito y también con medidas específicas porque no todas las familias, no todos los niños, niñas y adolescentes llegan al sistema educativo en las mismas condiciones y en las mismas situaciones. Primero, necesitan unos apoyos previos, unos apoyos externos, ¿no? Para poder llegar en ciertas condiciones de igualdad al sistema educativo. Y luego el sistema educativo, además, tiene que mantener elementos de apoyo dentro del aula, pero también hay elementos colaterales que tienen que ver con los comedores escolares, con el transporte escolar, las ayudas a libros, etcétera, para poner en condiciones. Porque si las condiciones que ya tienen de casa son muy desventajosas, si no se tienen estos elementos externos e internos, entonces el sistema educativo no cumple la función social que tiene, sobre todo de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza y, por supuesto, que sea un motor de desarrollo social. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, para poner un solo ejemplo en lo que está pasando con el sistema educativo, cerca del 19% de las personas en pobreza tienen titulación superior. Eso es un elemento muy, muy importante y además de grave. También necesitamos un pilar de vivienda, ¿no? La vivienda se ha convertido en un factor exclusógeno de primer nivel en España, ¿no? Y no solamente es ya la falta de vivienda, sino la calidad de la vivienda. Y precisamente si alguien afecta a toda la familia, pero si alguien afecta especialmente son a las niños, niñas y adolescentes que se encuentran en unas situaciones donde les es muy difícil vincularse luego con el sistema educativo y además se pueden encontrar con situaciones de mayor vulnerabilidad ante la salud, ¿no? Por lo tanto, la vivienda se convierte en un factor referencial y tiene que ser considerada como un derecho humano. Por lo tanto, se tienen que tomar medidas para la vivienda, no solamente para tener vivienda, sino para luchar contra la infravivienda, el chabolismo, etcétera, ¿no? Son elementos que seguimos pensando que es importante. Nos hace falta un sistema público de servicios sociales mucho más potente del que tenemos, con un desarrollo más profundo de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, para garantizar que las personas que están en situaciones de vulnerabilidad llegan en condiciones adecuadas o viven en condiciones adecuadas atendiendo al país en el que estamos, que es uno de los países más ricos del mundo, aunque tengamos serios problemas con la población. Somos uno de los países más ricos del mundo, pero con 13 millones, más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, tal como se mide en la Unión Europea y como acordaron todos los países de la Unión Europea que se debería de medir. Por lo tanto, esa es la situación que estamos viviendo, ¿no?
Y por supuesto hay otro elemento que tiene que ver y es que son las políticas económicas y fiscales que si no se tienen, si no son coherentes con todo lo anterior, estaríamos cayendo en el pensamiento mágico. No podríamos estar desarrollando esas políticas. Por lo tanto, se tienen que tomar políticas económicas y fiscales que permitan precisamente desarrollar estos elementos. Luego, además, en el ámbito de pobreza, también vemos que esencialmente tenemos que las mujeres están en peor situación que los hombres en todos los indicadores de pobreza. No hay ni uno solo en el que estén mejor. De hecho, es muy relevante que en las familias monoparentales, que en más del 80% son monoparentales, como se ha apuntado, y demás, están cerca del 49%, cerca del 50% de las familias están en situación de pobreza y exclusión social. Estos son mujeres con hijos a cargo. Así de simple. ¿No? Por lo tanto, ahí hay que tomar decisiones claras, valientes y decididas. Tenemos, como se ha dicho antes, apuntado Sara, una situación de pobreza infantil muy importante en España. Tenemos lo que, como yo también he reflejado, el tema de la pobreza severa. Esto significa que necesitamos medidas urgentes. Primero, una estrategia contra la pobreza que coordine todas estas políticas. Hemos dicho políticas económicas, fiscales, de servicios sociales, de vivienda, de sanidad, de educación y las políticas de ingresos de las familias que tienen que ver con empleo, repito, empleo, eh, rentas mínimas y pensiones para garantizar que se trabaja de una manera coordinada todo el gobierno, ¿no? Para luchar contra la pobreza. Y después necesitamos específicamente que se ponga nuevamente en marcha, que se empiece a trabajar la ley de familias. La ley de familias es un ejemplo de una ley de impacto que puede mejorar mucho la situación de la infancia en nuestro país y también la situación de las familias. La ley de familia es un reto importante, se debe de tomar cuanto antes, se debe de apoyar claramente la crianza en las familias, porque si no, porque estamos viendo, y es muy, muy evidente, que en España el tener hijos puede ser un peligro de situación de pobreza y exclusión social. Y eso, con eso tenemos que terminar. Tenemos que terminar con la pobreza severa en las familias, tenemos que terminar con la pobreza severa en la infancia y debemos tener una estrategia común general de todo gobierno para luchar contra la pobreza y la exclusión social en las familias. Y para eso en los hogares españoles. Y para eso nos hace falta, como he dicho, esa estrategia general contra la pobreza y, por supuesto, una ley de familias que ayude, que impulse, que empuje precisamente a poder conseguir estos objetivos. Espero que a lo largo del día de hoy podamos contribuir y podamos aportar para poder llevar al nuevo gobierno que asuma las responsabilidades que tiene pendientes, agradecer el esfuerzo al ministerio que tenemos en estos momentos, que ha hecho un esfuerzo grandísimo para poder sacar adelante la ley de familias. Yo creo que es una ley que merece la pena que salga adelante, que se ponga en marcha, como he dicho antes. También la ley, que tiene un nombre muy raro, que quiere hablar de servicios sociales, creo que es necesario. Y sí agradecer también, Lucía, decir todas las políticas de articulación de protección de la infancia, que esto va con carácter general, pero que al final también repercute en los elementos de pobreza e inclusión social de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que seguir trabajando en esa dirección, profundizar, y no puede ser que un país del primer nivel como es España, en los temas de protección a la familia, hay mucha gente que habla de proteger a la familia, de la familia lo primero, no sé qué, pero luego después no se ve, no se materializa en las políticas, ¿no? En esto nos pasa como en la pobreza con carácter general, ¿no? Que nos dicen aquello de que cuando vamos a ver a algunos responsables y demás, ¿no? Nos dicen aquello de que a la pobreza la llevan en el corazón. Nosotros siempre decimos, bueno, pues llévala también en la cabeza y sobre todo en los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias y esperemos que este seminario ayude a mejorar la situación, a hacer propuestas que puedan ayudar a mejorar la situación de la infancia y de la adolescencia en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hola, Lucía. Queríamos preguntarte si puedes desarrollar cómo avanza el Plan de Acción Nacional, ¿no? En el marco de la Garantía Infantil Europea y cómo se relaciona la garantía infantil con otras iniciativas nacionales a nivel internacional y qué políticas públicas hay que poner en marcha para reducir, como decía Carlos,
pues esta pobreza infantil y en particular en los colectivos con mayor vulnerabilidad. Muchas gracias, Carlos, por atenderte a los tiempos. Adelante, Lucía. Gracias, Sara. Gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este webinar. Y bueno, y creo, y debo decirlo al inicio, es decir, coincido con todo lo que ha comentado Carlos. Creo que pocas veces ha habido un alineamiento tan cercano entre las entidades del tercer sector, de las ONGs, también con la visión y el enfoque de las políticas públicas que se quieren hacer, al menos desde este Ministerio de Derechos Sociales y de esta dirección, y eso creo que ha sido un gran empuje y un buen trabajo colaborativo para sacar adelante muchísimas de las cosas que hemos podido trabajar en esta legislatura. Así que aprovecho también esta ocasión para agradecer todo el trabajo de APN en este sentido. A mí, bueno, me habéis hecho muchas preguntas muy amplias también en algún sentido, pero voy a intentar contarles desde un marco tanto estatal como europeo, internacional. Pero sí que me gustaría decir, y creo que esto coincidimos todos, ¿no? Que cuando hablamos de pobreza infantil no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de vidas de niños y niñas, tanto presentes como futuros, que si no actuamos, si los gobiernos no tomamos medidas y las diferentes administraciones implementamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para luchar contra la pobreza infantil, estamos rompiendo esas vidas, estamos truncándolas para poder tener un desarrollo pleno en su vida presente y futuro. Y creo que este es el marco en el que todos nos estamos moviendo como responsables finales del cumplimiento de los derechos de todos los niños y las niñas. Sí me gustaría empezar, si me lo permitís, un poco a nivel europeo, porque creo que, bueno, dado que tenemos esta presidencia del Consejo de la Unión Europea, sí que me parece importante contarles que para nosotros ha sido una prioridad fomentar la recomendación de la Garantía Infantil Europea. Yo entiendo que hoy los participantes sabéis de lo que va, ¿no? Que es una recomendación para luchar contra la pobreza infantil a través de accesos a servicios esenciales de calidad, como educación, alimentación, vivienda. Y esta prioridad la hemos tomado en la presidencia española y hemos promovido para ello una declaración que la han firmado 24 ministros que refuerza los recursos y la lucha contra la pobreza infantil, porque entendemos que todavía hay mucho camino por recorrer y que el contexto nos está demostrando que tenemos que reforzar y redoblar nuestros esfuerzos si queremos lograr los objetivos que nos hemos planteado tanto en la recomendación de la garantía infantil como también en el pilar social europeo, ¿no? Que nos hemos puesto, en este caso, que más de 700.000 niños y niñas salgan de la situación de pobreza para el 2030 y, por lo tanto, vemos que para alcanzar, en este caso, a nivel nacional, pero también a llegar a esos 5 millones que nos hemos planteado a nivel europeo, pues tenemos que reforzar estos esfuerzos, ¿no? Y en este marco de la presidencia europea, pues hemos organizado también un evento con todos los coordinadores, porque creo que gran parte de la fortaleza que tiene la Garantía Infantil Europea es ese intercambio, ese aprendizaje que nos permite un programa, por decir así, un conjunto a nivel de Europa, que nos hemos alineado todos a trabajar con un mismo enfoque, aprender de lo que están haciendo los demás países, aprender qué está funcionando, cuáles son los factores de éxito. Entonces hemos tenido un encuentro muy técnico, pero muy enriquecedor, y en el cual también hemos podido contar con la participación de las entidades del tercer sector, porque hemos organizado un side event junto con Eurochild, y creo que eso también muestra el compromiso y nuestra convicción, ¿no? De que solo trabajando de forma colaborativa vamos a poder lograr impactos reales, ¿no? En este marco de la presidencia también hay diferentes eventos. Vamos a hablar temáticamente del tema de los comedores escolares. Sabéis que es uno de los temas principales también de la Garantía Infantil Europea. La semana que viene hay un encuentro europeo en este sentido para empezar también a trabajar temáticamente algunos de los aspectos de la recomendación. Y como no podía ser de otra forma, desde esta dirección general hemos generado un espacio participativo de niños y niñas donde más de 30 niños de 10 países han podido hablar, dar sus opiniones, y creemos que esto es, bueno, un paso pionero en las presidencias para que se quede arraigado, para que los propios niños y niñas tengan su espacio, y creemos que no es un tema menor. Y cuando hablamos de lucha contra la pobreza infantil, la exclusión social, tenemos que escuchar a los propios protagonistas, y por eso este evento de participación infantil yo creo que ha sido como un poco el disparador para que visibilizar, ¿no? Que los niños y niñas tienen mucho que opinar, tienen que ser parte de la toma de decisión, y seguiremos avanzando en el tema de la participación de todos los niños y niñas, ¿no? Brevemente les cuento que también en el marco de la presidencia se ha firmado una declaración de sinhogarismo que creemos que es fundamental y que tiene también un impacto directo en los grupos más vulnerables. También
una declaración conjunta de los Ministerios de Vivienda y Desarrollo Urbano para garantizar un acceso a vivienda digna y adecuada. Y también se está trabajando en el tema de la aprobación de la tarjeta de discapacidad, que afecta específicamente a un grupo que también va a visibilizar a nivel Europa ese derecho que tienen las personas con discapacidad sin tener que ir demostrándola en cada país, ¿no? Entonces, esto es simplemente un marco para contarles qué hemos hecho en la presidencia. Luego, en el marco europeo también hay unos aspectos que yo creo que hay que tenerlo en nuestro, ¿no? en nuestro paraguas cuando trabajamos la garantía infantil europea. Por un lado está la estrategia de cuidados europeos. Es una estrategia que refuerza principalmente la atención a la primera infancia, la educación, ¿no? de 0,3 y de 0,6. Y yo creo que, bueno, desde este ministerio, junto con Igualdad, también se ha dado un empuje para poner el tema de cuidados, el tema de la atención a primera infancia en la agenda, ¿no? Y yo creo que esta estrategia europea hay que tomarla porque tiene cosas muy valiosas para considerarla. Y luego hay una resolución que ha impulsado el Comité de Empleo y Servicios Sociales del Parlamento Europeo, que se llama Children First. Y esta resolución yo creo que toca, ¿no? Principalmente un tema que hay que seguir hablando dentro de la garantía infantil, que es la calidad de estos servicios, ¿no? Esta resolución habla del monitoreo, de la evaluación, de la implementación de los planes de acciones, habla de su calidad, de su financiación, de su gobernanza. Y yo creo que es muy pertinente por eso, como digo, ¿no? Porque es verdad que la recomendación europea hablaba del acceso a los servicios, ¿no? Unos accesos efectivos y gratuitos a servicios esenciales, pero creo que ahora tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Es decir, es fundamental ese acceso gratuito y efectivo, pero también la calidad de los mismos. Y esto yo creo que esta resolución es un gran impulso para mostrar, ¿no? Esta importancia que está tomando la garantía infantil europea en el marco, ¿no? del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, del Consejo, de la Comisión y los empujes que se están dando, ¿no? Y a pesar de todo esto que cuento, que me da un poco de tristeza, porque parece como, ¿no? Mucho esfuerzo, muchas ganas de seguir avanzando, los datos que nos muestran a nivel europeo no son alentadores, es decir, la situación de pobreza y exclusión social sigue aumentando, ¿no? En los datos del 2022 no hemos podido reducir esos datos, aunque algunos países sí hemos sido capaces de contenerla y hasta reducirla, pero en su mirada global, la pobreza infantil no hemos podido reducirla en el año pasado. Y yo creo que esto es parte, obviamente, de este contexto adverso que nos emergemos, pero como decía al inicio también, de repensar y de tratar de invertir, ¿no? Más esfuerzos, más recursos y pensar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Las políticas de infancia. Y yo creo que eso es el aporte, siempre lo digo, el aporte de la garantía infantil. Yo creo que el aporte que nos ha dado es justamente repensar cómo diseñar medidas que sean efectivas y que sean diferentes a los que veníamos haciendo, porque nos obligan no solo a garantizar un acceso a servicios esenciales, sino también a llegar a unos grupos específicos que pueden tener más barreras, que pueden estar en una situación más desfavorecida, ¿no? Y ese sentido yo creo que la garantía infantil sí que nos ha puesto el ojo, ¿no? De cómo poder trabajar con esos grupos de niños y niñas sin perder de vista el aspecto universal de las políticas, que nosotros sabéis que abogamos por esa universalidad de las políticas públicas, porque creemos que es la forma de llegar a todas y a todos, es decir, quitando burocracia, quitando todas unas trabas que a veces nos limitan o nos dificultan llegar a los grupos con más necesidades. Entonces, por supuesto que las políticas universales para nosotros es la base de lo que queremos hacer, pero también es cierto que hay que adecuarla a políticas específicas o a medidas específicas para reducir esas barreras a ciertos grupos que no están llegando a estos servicios, que no están accediendo y tenemos que ver el por qué. Hay diferentes motivos, hay diferentes causas, digamos, que tenemos que analizar y hacer medidas concretas y específicas para reducir esas barreras, ¿no? Entonces yo creo que ahí la garantía infantil sí que nos permite hacer este balance, ¿no? De cómo implementar medidas universales, pero además medidas focalizadas para lograr, ¿no? Una universalidad realmente del acceso de todos los niños y niñas, teniendo en cuenta esas gafas de equidad que nos pone la garantía infantil para no dejar a ningún niño o niña atrás, ¿no?
Y por eso nosotros en el plan de acción, que no quiero entrar mucho en detalle y espero que la gente que está aquí lo conozca, hemos entendido, ¿no? que creo que también, como decía Carlos en su estrategia de pobreza, ¿no? Hemos intentado abarcar toda la parte que es pobreza monetaria, ¿no? La protección social, pero también la parte de acceso a servicios. Hemos intentado hacer estos pilares que sean complementarios para que realmente garanticen el desarrollo pleno de los niños y de las niñas. Entonces, en ese marco, evidentemente hay políticas que se han implementado y creo que el estudio que ha hecho APN lo demuestra, ¿no? Esas políticas que están basadas en lo que hemos llamado el escudo social, ¿no? Que tienen que ver con ¿no? la transferencia de ingresos, de transferencia de renta, ¿no? Pública a los trabajadores y trabajadoras, la implementación del ingreso mínimo vital, que totalmente de acuerdo, que se tiene que seguir reforzando, ampliando, y que ese complemento que hemos dado a los niños y niñas también ha sido un gran paso para meter a la infancia, ¿no? Como una prioridad en estas transferencias de renta. Se han hecho otras medidas desde la contención del precio del gas y otro, y el estudio apenas ha mostrado, ¿no? cómo se ha podido contener la caída, ¿no? de miles de personas, de millones de personas, creo que era 1,5 millones de personas en situación de pobreza. Y entonces, bueno, esas políticas de escudo social yo creo que en Europa ya se reconocen, ¿no? como eficaces, como soluciones para evitar, por un lado, como digo, que haya más personas en situación de pobreza, pero también como parte de reducción. Y también los datos nos los muestran. El ingreso mínimo vital ha permitido que el número de familias sin ingresos, digamos, con hijos a cargos, disminuya trimestre a trimestre. Entonces, bueno, yo creo que esas políticas de transferencia de renta tienen un claro impacto y que tenemos que seguir reforzando para que llegue, como digo, a la mayoría de las personas y sobre todo a los grupos más vulnerables, más necesitados, que muchas veces por trabas administrativas, burocráticas, no está llegando. Luego sacando ya la parte de la transferencia monetaria, la garantía infantil europea, también estamos promoviendo todas las medidas y políticas que tienen que ver con este acceso a servicios esenciales. Sabéis que hay una fuerte apuesta para el 0-3, para esa universalidad del acceso a la educación de los niños y niñas. También estamos trabajando para fortalecer los equipos de servicios sociales en la atención primaria en la infancia y la familia. Vemos que es fundamental ese refuerzo, tanto de identificación de esas situaciones de riesgo, pero también de acompañamiento a las familias para evitar cualquier situación que pueda ser contradictoria y que pueda perjudicar también a la familia en una situación tanto de pobreza, pero también de violencia contra la infancia. Y por lo tanto estamos dando un apoyo a servicios sociales que creemos que es, bueno, una base muy importante que hay que refortalecer. Por supuesto, estamos trabajando en todo lo que es el programa de competencias digitales, en el tema de la obesidad infantil, que sabéis que hay un plan para llevar a cabo con el Ministerio de Sanidad en todo lo que es hábitos saludables, porque entendemos, bueno, sabemos que la obesidad infantil afecta a los niños y niñas que están en los percentiles más pobres también, ¿no? Y por ahí, bueno, estamos trabajando también todo lo que tenga que ver con los modelos del sistema de protección, porque sabemos que son niños y niñas que también tienen más barreras para romper los círculos de pobreza y queremos, ¿no?, generar todo un proceso de desinstitucionalización. Todo este plan de acción lo estamos enfocando y estamos trabajando estas políticas con un enfoque transversal de equidad territorial. Lamentablemente en nuestro país sigue habiendo inequidades en los territorios, pero también entre territorios, y por lo tanto tenemos que eliminar esas inequidades y fomentar que todos los espacios donde los niños y niñas están, interactúan y generan estos servicios sean realmente inclusivos, participativos y seguros para ellos y ellas. Entonces, bueno, este es todo un enfoque que creo que también le da ese aporte a la calidad que hablaba al inicio con el enfoque europeo de mejorar lo que estamos haciendo en cuanto a los servicios esenciales que necesitan los niños y las niñas. Ya para finalizar, me gustaría, y aquí coincido con lo que ha dicho también Carlos, quisiera decir dos factores que para nosotros es fundamental que existan para que sea un éxito la garantía infantil europea, que es lo que hemos llamado medidas habilitantes, que son todas aquellas que generan una protección legal, dan herramientas, dan mecanismos para garantizar que los derechos sociales de todos los niños y niñas estén garantizados siempre y sin distinción, en todos los contextos. Evidentemente, el tema del ingreso mínimo vital ha sido, como decía, un gran aporte para la lucha contra la pobreza infantil, pero también la ley de viviendas, también la ley
de familias, que creemos que es fundamental, y ahí coincido plenamente con Carlos, que tiene que salir adelante esta ley de familia, no solo por el derecho a vivir, ¿no? a entender la diversidad que existe en la familia, sino por la protección social que también da esta ley, y por supuesto una ley de servicios sociales que refuerce todo ese trabajo que se está haciendo y que dé un marco común de actuación para trabajar, ¿no? de una forma cualitativamente mejor, ¿no? Estos marcos habilitantes para nosotros son fundamentales, como digo, para dar esta seguridad en cualquier situación a cualquier niño y niña, y si pasa cualquier cosa, como hemos tenido la pandemia, la guerra, pues siempre tengamos estos marcos que ya nos reconozcan estos derechos y nos faciliten los servicios y la atención directa para todos los niños y niñas que lo necesiten. Y luego está la parte que siempre mencionamos también, que es la colaboración, y ya lo he dicho antes también. Sin la colaboración entre los niveles de administración, sin la colaboración entre los diferentes actores del tercer sector, universidades, etcétera, no va a ser posible avanzar. Sois claves las entidades para poder identificar esas barreras, para saber qué está pasando a primera línea, ¿no? Y ver si realmente las políticas que estamos llevando a cabo son eficaces, se está llegando a la gente más necesitada, o simplemente estamos logrando esos resultados que queríamos, que estamos esperando, ¿no? Y yo creo que esa colaboración tiene que estar constantemente estrecha, muy cercana y colaborativa, y nos ha demostrado, ¿no? En el transcurso de esta legislatura que tiene su impacto y tiene su eficacia. Y por supuesto hay que incluir también, como decía antes al inicio, los niños y las niñas también tienen que ser parte de este proceso, y este es otro desafío muy interesante, pero muy importante también para llevar a cabo. No quiero ocupar más tiempo, creo que me he pasado unos minutos, así que lo siento. Espero que tengáis unas buenas sesiones, y les deseo, bueno, lo mejor para el día de hoy, pero también para seguir trabajando de la mano con todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por esta introducción tan amplia y tan detallada, que es muy buen punto de partida para este webinar.